Estamos con el doctor Mauricio Hidalgo, doctor en medicina, obviamente, posgrado en medicina interna, posgrado en alergia e inmunología. Mirá vos qué bien. Neuroentrenador, cursado por Asociación Argentina de Neuroentrenadores, certificado de neurobiología en alto rendimiento por el Barcelona University Master en neurociencia aplicado al deporte, título entregado por la Universidad Cardenal Herrera de España. Mauricio, un gusto saludarte, gracias por este rato, gracias por compartir con nosotros algo que hace un buen tiempo yo le decía a Gustavo: che, Gustavo, empecemos a desarrollar el concepto de neurociencia, pero no lo hagamos nosotros hablando y payando, traigamos gente que esté especializada en el tema para que pueda contarnos primero qué es la neurociencia, cómo se puede aplicar al deporte, cómo se puede aplicar al entrenamiento y cómo se puede aplicar en definitiva para nuestra vida para tratar de mejorar. Antes que nada, gracias por estar, bienvenido y por compartir la mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Pillo, Gustavo, JJ, buen día, audiencia, gracias por la invitación. Y a la banda joven también de Tirando Paredes, si no, en realidad como que ya no salís, si no salís. Si no salís. Los otros días Gustavo fue al polideportivo y tenía una situación puntual. O saludaba a los jóvenes de Tirando Paredes o no volvía al programa, que eso fue lo que le dijo Pablo, Lucía y Tiago. Gustavo terminó cumpliendo. Y frente a la amenaza. Exactamente. Así nos manejamos nosotros, sobre todo los jóvenes que son los que en definitiva manejan este programa. Mauricio, contanos un poco. Defininos qué es la neurociencia. Y para que la gente que nos escucha habitualmente vaya entendiendo cómo hay conceptos que se terminan aplicando a esta actividad, al deporte, y que puede significar un resultado muy positivo de lo que habitualmente se venía trabajando. La parte en realidad más jugosa, más allá de la definición de neurociencia, que sería muy obviamente teórica, que es la conjunción de varias ciencias que estudian cómo funciona el cerebro, que más que la definición, la importancia que tiene es la posibilidad que nos da la neurociencia de empezar a entrenar nuestro cerebro. Antes se desconocía, gracias a la ciencia, en realidad ahora podemos saber que nuestro cerebro, imagínate de tenerlo en la mano, cada sector del cerebro se ocupa de diferente parte, de diferentes actos, tanto motores como desde el punto de vista emocional. Entonces, frente a esa posibilidad que hace unos años la ciencia cada vez viene desarrollando, y uno ahí ya empieza a plantearse dudas, pero ¿yo puedo empezar a entrenar el cerebro? Sí, lo puedo empezar a entrenar. ¿Y a qué edad puedo empezar a entrenar el cerebro? ¿Por qué no? A cualquier edad. ¿Pero cómo a cualquier edad me vas a empezar a preguntar? Yo me pregunto, en realidad, un cerebro de un niño de 8 años no es lo mismo que un cerebro de 50 años. Es diferente en cuanto a las experiencias, pero en cuanto al poder aprender, pueden aprender los dos. A lo que voy es que acá metes cuál es la diferencia entre uno de 8 y uno de 50. La motivación. La motivación es fundamental para poder aprender. Esto no es psicología, esto es neurociencia, pero ¿qué queremos decir en realidad? Y es una de las cosas teóricas que nosotros nos vamos a quedar, porque cuando nosotros hacemos el neuroentrenamiento tenemos que tener unos conceptos que tienen que estar en la base. Y una de las bases del neuroentrenamiento es la motivación, porque nuestro cerebro, si está motivado a través de en realidad transmisores, va a lograr aprender. Entonces, primero, nuestro cerebro, antes se decía que teníamos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, ahora en realidad hay un cerebro que se llama un cerebro triuno. ¿Qué quiere decir un cerebro triuno? Un cerebro reptil, que es todo lo instintivo, un cerebro límbico, que es todo lo emocional, y un cerebro de neocórtex, que es todo lo ejecutivo, todo lo cognitivo. Entonces, si nosotros decimos, bueno, me interesa, vamos a asociarlo un poquito con el deporte. Te estoy hablando de lo instintivo, te estoy hablando de lo emocional y te estoy hablando de lo que, entre comillas, pienso, de lo cognitivo. Bueno, me está interesando. Por un lado ya tengo un concepto que es, yo para poder entrenar tengo que motivar, y en el fútbol o en cualquier deporte hablamos muchas veces de lo que es la motivación, de cómo este equipo cambió en realidad por lo motivacional. Si yo te doy un celular nuevo, última tecnología, vos vas a agarrar el celular y tu cerebro, ¿qué va a hacer? Tu cerebro va a decir, tengo que aprender algo nuevo, entrar en una plataforma, descargar una app, y ya no quiero, porque el cerebro, nuestro cerebro reptiliano, es
tratar de no aprender, es sentirse en realidad en la comodidad. Entonces lo que vos vayas pensando va a ser en realidad, o sea, tu pensamiento va a ser tus ganas, en realidad tu motivación para vos tratar de aprender. Bien. Esto no es psicología. Cuando planteamos nuestros entrenamientos, la motivación tiene que estar. Bien, a ver, tratando de ir interactuando, intercambiando con vos. Hay un elemento que vos decís que parece ya importante de entrada. El concepto de neurociencia aplicado, por ejemplo, a una actividad o al deporte, lo puede aprender un chiquito, por poner un ejemplo que hoy Gustavo dijo, su hija, o una persona mayor, un adulto mayor, porque en esencia lo que tiene que estar presente siempre es la motivación. Exacto. O sea que quienes están escuchando, y son ya señores bastante grandes, y entienden que este concepto puede aplicar en la actividad que están desarrollando, muchachos, están sin ningún tipo de inconveniente como para recibir justamente todo este tipo de experiencia y de conocimientos, teniendo una base sólida de motivación. Tenés que estar lo suficientemente motivado para recibir y estar abierto justamente a este tipo de nuevos conceptos para poder ir aplicando. Esto pasa con los mayores y pasa ya naturalmente seguramente más con los niños. Sigamos profundizando el concepto. Llevemos el concepto de neurociencia aplicado al deporte. Bien. La resonancia magnética, que es un estudio imagenológico, lo que nos brinda es la posibilidad de ver qué sector del cerebro se irriga frente a determinado acto motor. Perfecto. ¿Acto motor puede ser un estímulo? Un estímulo, en realidad, quiere decir una pegada, correr, un giro, todas esas cosas, en realidad son un acto motor, y la resonancia magnética nos brinda a decir, mirá, cuando vos haces tal cosa, se irriga tal sector. Entonces quiere decir que este sector se encarga de tal otro. Entonces, nuestro cerebro, una parte que tiene es el córtex prefrontal. Bien. ¿Y el corte prefrontal? ¿De qué se encarga el corte prefrontal? Bien, el corte prefrontal se encarga de, por ejemplo, toma de decisiones o de administración del foco. Interesante, pero pará, y en la práctica, porque si hay algo que más en radio tenemos que tratar de ser, es ser práctico para que el oyente del otro lado pueda escuchar. Bien, entonces se plantean ejercicios para administrar el foco. Bien, ¿y cómo se plantean esos ejercicios? Porque es la duda, ¿cómo yo puedo hacer mejorar a un deportista, en este caso en nuestro deporte cultural el fútbol, planteando ejercicios de administración del foco? Cualquier tipo de jugada donde el jugador tiene que estar concentrado al offside, tiene que estar concentrado al defensa, al atacante, pero su mayor, en realidad, foco, ¿dónde va? Cuando va a tomar contacto con la pelota. Ese es el mayor concentración, en realidad, donde tiene que poner el foco. Porque esto nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana. Si nosotros estamos concentrados y poniendo el foco del 100% durante 2 horas, terminamos agotados, porque nos consume mucha energía. Entonces se plantean ejercicios para el córtex prefrontal, en realidad, de cómo ir administrando el foco. Y eso es una forma de trabajar. Después hay otro sector del cerebro, que es, por ejemplo, el tálamo. El tálamo, ¿qué es lo que hace el tálamo? El tálamo recibe diferentes estímulos sensoriales, tanto visuales, auditivos y de diferentes, tanto del rival, de la pelota. Entonces se plantean ejercicios para cómo ir entrenando ese tálamo, que son los típicos ejercicios que uno puede llegar a ver, a descargar por YouTube o mirarlo, y uno dice, ¿y por qué esto de los colores? ¿No? Todos capaz que miramos y decís, al jugador le dicen rojo, amarillo, verde, pero ¿y esto para el fútbol, para el deporte, para qué? Esto es para tener ese tálamo entrenado a lo que son los diferentes, en realidad, sensaciones, estímulos totalmente diferentes, el rojo y el amarillo. Entonces vos haces un tálamo que se irriga y que está pronto para reaccionar tanto para un lado como para el otro. Bien, perfecto. Gustavo, sumate, dale. Sigamos profundizando en el tema. No, un poco que un oyente recién lo planteaba, el tema de la vista. O sea, nosotros acá hicimos un ejercicio, ¿te acordás? Con el tema de la visión periférica y el ojo que administra el foco, un poco era lo que estabas hablando. Y que eso, un taxista recién lo decía, y sí, tiene que desarrollar también su visión periférica para conducir, o sea, no solo aplicado específicamente al deporte, y son ejercicios específicos. Yo he participado y he visto ejercicios, por ejemplo, que le tapas un ojo a un futbolista cuando está entrenando. O sea, entrenan con el ojo tapado, o entrenan con los 2 ojos vendados, o sea, a ciegas. Bueno, ¿qué se busca con eso? Primero, la neurociencia en realidad lo que nos permite a nosotros es
determinar también la importancia de todos los sentidos. Por ejemplo, hoy yo escuchaba en el inicio del programa a JJ, que hablaba de el ejercicio del Borussia Dortmund. En realidad, ¿estuve bien o no? Estuviste perfecto. Del fútbol náutico. Lo único que yo le voy a agregar... Vos decirle a JJ, tuviste bien, puede y debe rendir más, porque si no se queda en esa, ¿sabe dónde se queda? En su zona de confort y no evoluciona. No se motiva. Y no se motiva, y lo que tenemos que generar es motivación. Esta es la segunda parte, por eso yo le decía, muy estuviste bien, pero en realidad lo que faltó es, cuando vos contabas lo del silbato, es porque la audición es nuestro sentido más rápido. Si bien cualquier deporte, bueno, en el caso por ejemplo del fútbol, al igual que el básquetbol, el tenis, lo visual es el 80% es visión, la audición frente a la visión es mucho más rápido al cerebro, le llega lo auditivo que lo visual. Entonces eso también se entrena diferente. Nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto entrenamos cosas donde el jugador está de espalda y frente a un grito tanto para del color rojo o el verde tiene que girar, no nos está viendo, nos tiene que oír. Eso es para practicar en realidad la audición. Frente a lo que no... Bueno, es un sentido en el fútbol que se aplica muchísimo. Exacto, porque es el más rápido. Es mucho más rápido que lo visual. Eso está demostrado gracias a la neurociencia, que la respuesta motora es mucho más rápida cuando participa la audición que cuando participa la visión. Por eso también está penalizado. Vos no podés pedirle a un contrario la pelota. Bueno, ves que algo que se sabe desde hace muchos años... Que nadie sabe por qué. O sea, la diferencia de la neurociencia es... Todos sabemos en realidad por qué. Porque en realidad el cerebro ahora nos explica, ya que tenemos la posibilidad de hace 20 años de poder, entre comillas, abrirlo, desplegarlo en la mano y decir, mirá, porque entendemos. Entonces la audición es más rápido que la visión. Y también tenés que entrenarlo vos en los jugadores. Hay algo que me parece interesante para que vos sigas desarrollando esto mismo que estás hablando. Ya capaz que me meto a ver si te interrumpo, te pido disculpas, pero bueno. No, tranquilo. Me motiva lo que vas diciendo, y como me va motivando me van surgiendo cosas que necesito expresarlas. Históricamente, cuando uno entrenaba, yo era chico, íbamos con el profesor histórico de gimnasia, entrenaba la parte física. Por ahí un día apareció alguien que te trabajaba un poquito desde el punto de vista psicológico. ¿Se puede decir que la neurociencia termina de sumar al entrenamiento, aparte de lo físico, lo psicológico, es el entrenamiento mental? Aplicado en este caso, por ejemplo, al deporte. Sí, en realidad la neurociencia viene a aportar algo más de lo bien que se ha hecho. Es como, ¿no? Cada vez mejoramos la medicina, la ciencia. Es como un salto de calidad, digamos. Exacto, es un plus que lo teníamos totalmente, me parece que olvidado, ¿no? Y ahí también, como tiramos el tema que no es psicología, el tema motivación, también podemos hablar estrés, tenemos que empezar a entrenar la visión. Nosotros acá se entrena muy poco en realidad la visión. Y si nosotros estamos hablando que es un deporte donde el 80% es visión, y prácticamente no lo entrenamos, lo dejamos a como se vea. Y acá pongo otro, en realidad, concepto. Para poder entrenar la visión, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Tenemos que saber si el deportista ve, claro, y si ve bien. Claro. Si el árbitro ve o ve bien. Para Mauricio, para que un segundo. ahí. ¿Sabés cómo me empecé a dar cuenta que yo tenía dificultades en la vista? Yo lo único que hago es pádel. A mí me encanta el pádel desde hace muchos años, lo hago con amigos, lo hago de manera informal, pero con el tiempo, pasó el tiempo y yo me paraba en el mismo lugar de siempre, teniendo el rival donde lo tengo habitualmente, y yo el rival que antes lo veía de manera nítida lo empezaba a ver no siempre nítido. Y una cosita que era la pelota que se utiliza para jugar, que es muy parecida a una de tenis, para que la gente tenga claro. Una cosa que yo lo veía a una distancia de manera clara, empezaba a ver como una especie de mancha amarilla. Cuando la pelota se me acercaba, ahí la empezaba a ver de su forma clara. Yo ni siquiera tuve la precaución, la motivación o la actitud, la iniciativa de decir, che, ya tengo 50 y pico de años, me voy a hacer este estudio, algunos me he hecho, pero en cuanto a la vista, y me di dando cuenta, desarrollando la actividad que desarrollo, que de un ojo soy un desastre, cosa que trato de ir progresivamente mejorando. Entonces, lo que sí está bueno, esto que vos decís, es decir, bueno, entrenemos la parte visual, por la importancia de lo que está explicando. Bueno, pero antes que nada, ¿qué es lo que ve el deportista que va justamente a aplicar el ejercicio? Esto a mí me da un pie de algo de que nosotros tenemos en nuestro proyecto, es
el medir, porque lo que no se mide, lo que no lo podés valorar porque no sabés hacia dónde mejorar. Entonces, para yo entrenar la visión, lo primero que tengo que saber es cómo ves. Claro. Que eso se llama un test de agudeza visual estática. Sencillo, el que se hace en el carnet de salud, en forma prolija, ¿no? Donde vos podés valorar la visión binocular, que son los dos ojos, de un ojo, de otro ojo. A partir de ahí vos decís, bueno, este jugador prácticamente no hay reportes en decir, bueno, los jugadores en realidad, los jugadores de fútbol, igual que de básquetbol, deberían de las 10 filas, las 10 filas. Si no ven, en realidad vos no podés empezar con lo que sería el entrenamiento, agudeza visual dinámica, porque esto es estático. El estático no te habla de rendimiento, no quiere decir, lo que tenés es un punto de partida. A partir de ahí puedo empezar a entrenar. Entonces después vas a la agudeza visual dinámica, vas a lo que es la movilidad ocular, cómo se mueven los músculos y hacerles entrenamiento para que eso suba. Vos, por ejemplo, que jugás al pádel, lo que es la acomodación y la convergencia y divergencia, ¿qué es eso? Es ejercicio para cuando vos vas a pegarle a la pelota, poderla verla en toda su plenitud. Claro. Si vos no la ves y ya la tenés arriba, tu gesto motor va a ser totalmente diferente. Exacto. Pero si yo en la semana te pongo ejercicio de acomodación, de divergencia, tus músculos, como cuando vas al club. Vos vas al club y decís, bueno, hoy voy a hacer pecho, pectorales, voy a hacer brazos, tengo este ejercicio. Esto es lo mismo, la neurociencia lo que viene a hacer, de acuerdo a los sentidos, es programar ejercicio para obtener un producto, entre comillas, óptimo. Bien, a ver, Gustavo. El estrés, ¿cuánto efecto tiene en la toma de decisiones? Y acá me meto en la materia que particularmente me interesa. El estrés, el tipo de entrenamiento que los árbitros tienen, hablar un poco de la experiencia que se tiene al respecto. El tipo de entrenamiento, ¿cuánto influye a la hora de la toma de decisiones después en un partido cuando el ambiente de entrenamiento es uno y el ambiente en el partido es otro? Bueno, como empezamos hoy que dijimos que la motivación era uno de los ítems fundamentales y que después lo vamos a tocar de nuevo. Para el neuroentrenamiento, el estrés es fundamental. ¿Por qué? Porque el neuroentrenamiento debe de ser, los entrenamientos se deben de basar con algunos conceptos. Motivación, estrés. ¿Qué quiere decir estrés? Que vos tenés que entrenar con el mismo estrés que después vas a jugar. Los árbitros en realidad a modo personal rompe un poco los ojos porque se entrena en un ambiente, entre comillas, distendido, se corren, pero la situación a cómo va a entrenar, cómo va a arbitrar ese fin de semana, el estrés es totalmente diferente. Entonces tu toma de decisiones y tu situación, tu cerebro, no está acostumbrado a eso. Y muchísimo más cuando se termina una temporada u otra, que pasó 3 meses o 2 meses descansando. Claro. Vos imaginate, yo siempre pongo el mejor ejemplo desde el chef. Si vos alguna vez vas y te acercás al lado del chef, el chef recibe 17 pedidos a la vez y no se inmuta, lo pega. Imagínate a cualquiera de nosotros donde nos piden 4 cosas a la vez. ¿Qué es lo primero que decís? Pará un poquito, yo no soy un robot, ¿no? Ahora, yo le diría, para que soy hombre puedo hacer una de por vez, por poner un ejemplo. También es un ejemplo. Entonces, el estrés, ahí tenés una demostración del estrés. Si vos cuando vas a ese individuo, a ese deportista, a ese árbitro, lo llevás a entrenamientos durante la semana bajo carga de estrés, haces que su cerebro se acostumbre a manejar al estrés de diferentes formas. Acostumbrarlo al grito, a la presión, al texto. No quiere decir que vos tenés que entrenar a un árbitro insultándolo, ¿no? Claro, eso está más que claro. Lo que sí tenés que someterlo, por ejemplo, ¿no? Por una experiencia en realidad que nosotros hicimos con árbitros, someterlos a lo que es el estímulo del VAR. Bueno, tenés 5 segundos para resolver esta jugada. Y eso carga un estrés, porque no es lo mismo que ahora podemos estar charlando en forma amena, yo te pongo un celular, te digo, resolveme este juego. Pero si yo a este juego te le pongo tiempo, ya tu cerebro lo hace más rápido y ya le cargas un componente de estrés. Pero cuando yo la 10ª vez te lo vaya a hacer, tu cerebro ya se va a distender, porque ya va a encontrar esa actitud totalmente normal. Y acá... Sí, Mauricio, para de esto, ¿cuánto hay en la repetición de actos y de hechos concretos, o sea, en reiterar el ejercicio para que vos ese estrés que originariamente el que estás provocando, o sea, el que es exprofeso, para llevarlo a algo similar a lo que puede vivir en el desarrollo de su tarea, cuánto hay de replicarlo, reiterarlo, para que ese estrés que originariamente puede ser importante empiece a bajar y se empiece a manejar de otra manera?
Nosotros tenemos un sector del cerebro que se llama ganglio basal. El ganglio basal se encarga del automatismo. Bien. Todos los deportistas practican automatismo. Pase. Sin saberle el nombre, se practicaba el automatismo. Pero ¿por qué vos practicás el automatismo? Y esto es también una forma de practicar al árbitro un automatismo. Porque si vos tenés ese automatismo, te saca estrés y te saca también, te da la posibilidad de tu parte cognitiva que se encargue de otra cosa. Claro. Si bien entendemos que no hay dos jugadas iguales, a lo que yo voy, yo te quiero compartir este mate, vos no tenés que pensar en que lo vas a agarrar. Claro. Vos lo vas a agarrar. Naturalmente. Vos es automático. Claro. Ahora, si yo te voy a dar de repente, no sé, un mate y una aguja, vos vas a mirar y vas a decir, agarro esto no, porque me voy a pinchar. Ya, a lo que cuando vos adquirís cada vez más automatismo, tu parte de poder tener cognitiva la dejás liberada para prestarle atención a otra cosa. Otra cosa. Bien. Entonces, si vos te vas familiarizando con esto, ya pasa a tener menos estrés. Todo lo que es automático se le saca estrés. Claro. Estoy equivocado que el entrenamiento del VAR, de esta forma que lo haces, en uno de los grandes críticas que tienen los árbitros, el tiempo que se demora en la toma de decisiones. Bueno, acá tienen una explicación de por qué no es antojadizo lo que nosotros decimos cuando hablamos de que se entrenan por separados y el tipo de entrenamiento que se tiene no es el correcto para los tiempos que se viven hoy. Para reiterar lo gustado para la gente, porque vos siempre decís, acá tenemos un gran problema, entrenamos esto, los árbitros por separado. Lo físico va por un lado, lo reglamentario va por el otro y lo cognitivo no se entrena. No se entrena. A nivel mundial, ¿eh? Está bien, pero bueno, está bien. Y obviamente en Uruguay, lo cognitivo a nivel de los árbitros no se entrena. No se entrena. Y acá te está explicando, Mauricio, claramente cómo, de determinada forma y manera, donde vos, entre comillas, en el entrenamiento, en el laboratorio, podés generar las situaciones similares o parecidas a lo que te puede pasar en la vida real o en tu trabajo, en tu actividad real, cómo vos podés ir progresivamente bajando el estrés y que en ese mismo momento, en la bajada de estrés, te permita, lo digo en general, a tu cerebro empezar a prestar atención a otra cosa de manera casi simultánea. Más tomando en cuenta lo nuevo, porque para muchos árbitros el VAR es lo nuevo. Y acá hablamos sobre una experiencia real y concreta. Acá se entrenaron con árbitros uruguayos. Ajá. En ese estrés, en esa toma de esa decisión tan rápida que hay que tener, y se habla con ese fundamento. Y ahí te agrego algo más. Porque en esos estudios lo que se notó es la capacidad cardiovascular. El entrenamiento se hace con un holter, que a su vez te mide la otra parte, que está interesante saber, porque ahí es donde vos ves en qué situación está el tipo a la hora de tener que tomar esas decisiones. Porque, parte de esto, bueno, lo que dice Gustavo es, nosotros tenemos una frecuencia cardíaca basal, lo más teórico, lo más simple en realidad, y tenemos que intentar llegar a una frecuencia cardíaca máxima que se calcula que es el 80%. Lo importante es que cuando vos llegas a una frecuencia cardíaca promedio, que depende de la edad, son 160, 170 pulsaciones, vos decís, ¿cómo sabes? Bueno, a través de un holter llegás y ahí vos, para poder entrenarlo, le pones un estímulo cognitivo. Porque el juez o el jugador, cuando se equivoca, no es cuando está tocando la pelota, es cuando viene corriendo, se sacó un jugador de enfrente, o el árbitro picó para la otra punta, y está con una frecuencia de 160, y en ese momento vos tenés que decidir. Entonces, entrenar al árbitro o al jugador en ese momento a tomar decisiones cognitivas, porque de esa forma le va quitando estrés y lo vas acostumbrando. Entendemos que no todas las jugadas, es más que obvio que no hay dos jugadas que sean iguales. Claro. Lo único que vos sometés es que a esa situación el cerebro le termine siendo familiar. Porque no es lo mismo que vos vayas al bar, por ejemplo, 2 veces al mes, a que vos vayas 50. Claro, es como, ¿no? Claro. Ya te vas familiarizando. Claro. Esto para el bar lo mismo en realidad puede ser para cualquier tipo en realidad de deporte. A mí con esta experiencia en realidad de los jueces, una cosa también que me llamaba, que a veces la crítica es, yo no puedo creer que no vio tal cosa. Y como volviendo un poquito del tema, ¿hay realmente una valoración de si se ve bien? Claro. Porque en realidad que sería el origen del tema. Es el origen del tema. No, porque decimos, este árbitro, primero ve bien, después de ahí para adelante, trabajamos. Exacto. Porque vos, incluso para un jugador de fútbol, vos mirás y decís un lateral. El lateral, ¿sabés que no anticipa ninguna jugada? Perfecto. No anticipa porque es lento, o no anticipa porque no tiene visión periférica, porque no ve para los costados. Claro. Y si le empezamos a entrenar la visión periférica, capaz que ahí en realidad te mejora. Bien, vamos a entrenar la visión periférica. Pará,
primero tenemos que ver si ve. Claro. Esto es como todo en Claro, realidad. claro. Primero tenemos que ver si ve bien para poder en realidad plantear determinados tipos. Exactamente, bien. Bueno, estamos con Mauricio Hidalgo en la mañana de Tirando Paredes, estamos charlando de neurociencia. Estamos hablando de ejemplos concretos que han tenido ustedes experiencia con árbitros puntuales. Después, obviamente, no vamos a decir con qué árbitros trabajaron, porque no corresponde, no viene el caso. Pero sí preguntarlos en este tema arbitral que tanto nos importa a nosotros acá en el programa, cuáles fueron las consecuencias de esos resultados, o los resultados de esos estudios que se hicieron en los árbitros. Esto para los próximos minutos. Y después preguntarte, si la neurociencia se aplica a los chiquitos y a los más grandes, y en definitiva lo que tiene que haber es un componente motivacional, me imagino que los ejercicios que se aplican a los pequeños difieren bastante de los ejercicios que se aplican a los grandes. Entonces, suponete, hay un oyente que tiene un hijito, que hizo referencia hace un ratito, antes de empezar la charla contigo, que preguntaba un poco dónde entrenaba la hija de Gustavo, después vamos a dar los datos correspondientes. ¿Cómo se hace un entrenamiento con un pequeño? ¿Y cómo se hace un entrenamiento con un tipo más grande que nos está escuchando y dice, pero para un poquito, esto que están explicando, en la actividad que yo desempeño me puede ser útil, me puede ser viable, me puede mejorar, y yo tengo ya más de 50 años. Entonces, contanos un poco cómo son los entrenamientos y los ejercicios en la práctica que se llevan adelante, con los más pequeños y con los más grandes. En realidad hay muchos ejercicios, nosotros los subimos a nuestro Instagram, que el mismo ejercicio que hace el niño de 8 años, lo hace el jugador profesional, porque también entrenamos jugadores profesionales. Lo que te cambia obviamente es la parte motora, en realidad. Si recién lo que charlamos del tema de la audición, nosotros ponemos un jugador de espalda al arco, tenga 8 años o tenga 20. Y frente a un estímulo auditivo tiene que girar para un lado o para el otro. Eso lo hace. Obviamente que desde el punto de vista motor, a los niños les fascina, porque se divierten mucho, porque cuando uno empezó a estudiar, se fue atrapando con el tema de la neurociencia, en realidad, también la idea era, yo en una época practiqué boxeo, y una de las cosas que a mí más me gustaba del boxeo, no me interesaba subir al ring, pero me gustaba el entrenamiento del boxeo, me parecía sumamente completo. Yo lo hice a los 30 años en el Avenir. Me pareció un entrenamiento que era muy diferente a lo que es ahora, pero me parecía extraordinario el entrenamiento de boxeo. Bueno, sí, yo le decía era cambuceo. Está bien. Me parecía fantástico, pero empecé a entender, como vengo, si bien del palo de la medicina, soy futbolero y jugué toda la vida, decía, pero el entrenamiento del fútbol es mucho más lindo de que solamente ir a jugar un partido, porque es mucho más rico. Entonces, a medida que uno va aprendiendo, fuimos creando las diferentes escuelas en realidad que tenemos, y el formato, una de las cosas que nosotros basamos de vuelta, que es la motivación, y esto sí le sirve para cualquier cosa, es lo que se llama en neurociencia la neuroarquitectura. ¿Qué quiere decir la neuroarquitectura? Cada vez que vos vas a una clase, los ejercicios, manteniendo el concepto, por eso no se puede, entre comillas, como copiar, no es el ejercicio, lo hago y lo voy a hacer. Primero tenés que saber para qué, y segundo vos tenés que estar variando, porque la motivación, ¿cómo la lográs? A través de la curiosidad. Entonces, si vos venís a un chiquito de 8 años y todas las clases le pones ejercicios diferentes, ¡pah! Y esto, ¿cómo? Este es diferente, porque el niño de 7, 5, 6, 10 años, lo primero que te dice a la segunda vez, que te dice, ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo hice. ¿Y qué haces ahí? Ya le sacás motivación. Por eso hoy hablamos de la motivación. Pero si yo a ese niño cada vez que viene le cambio los conos, y en vez de ponérselo abierto se lo pongo cerrado, y después de ponérselo cerrado se lo pongo diferente, y le pongo, el ejercicio en sí busca lo mismo. Pero desde el punto de vista de la neuroarquitectura, este es diferente. Entonces esta es una de nuestras bases en realidad cuando planificamos el ejercicio. Constantemente estar cambiando para crear curiosidad que va a causar motivación y el aprendizaje seguro. Desde los 5 hasta los 50. Bien. Para ser gráfico, lo Dale. que está diciendo es, una cosa es hacer ejercicios de neurociencia, que lo sacamos de YouTube, cualquiera lo puede hacer, y otra es entrenar neurociencia. Son cosas diferentes. Ahí está el tema, eso es lo de la neuroarquitectura, para eso se estudia. Por eso la libertad de poder hablar de cualquier tema te indica decir, no, pero esto yo lo hago, sí, pero el tema es saber por qué y para qué. Y fundamentalmente pasa por ahí, que no alcanza simplemente con decir, miro una clase y yo con esto ya tengo los elementos para montar en el fondo de mi casa un gimnasio y lo hago. No,
no porque hay todo, por algo se estudia todo esto. Entonces, esa simpleza de querer hablar de ciencia, que ahora está de moda, se pega con la realidad de que, ojo, porque estás hablando del cerebro, tanto de un niño como de un adulto o como de un futbolista profesional, que no es poca cosa a la hora de que te confían ese entrenamiento y quieras o no puede tener una consecuencia física. Hace un ratito hablábamos de algunos árbitros que han accedido a hacer este entrenamiento. Obviamente, yo no sé quiénes son, tampoco me interesa y no corresponde. ¿Cuál fue el resultado que se generó en este entrenamiento de neurociencia con los árbitros? Sí que se puede hablar de un resultado primero, desde el punto de vista global, conceptual. Lo que no podemos hablar es un resultado porque fue en realidad una semana, en realidad fue algo piloto de una semana, entonces vos no podés tener un resultado en cuanto a decir, bueno, partimos con este objetivo, la idea es esto, porque en realidad fue eso. Lo único que sí nosotros tuvimos de este lado es, primero cuando se pensaba en neuroentrenamiento se pasaba algo cognitivo, tranquilo, fue que desde el punto de vista físico les demandó una demanda física enorme. A la que no están acostumbrados. Que no están acostumbrados. Y segundo, sumamente entretenido, ¿no? Porque claro, es la la cantidad de estímulos diferentes que vos le estás dando continuamente donde nunca habían entrenado, y nos pasa incluso con los jugadores profesionales. De vuelta en parte de lo que dijo Gustavo. Esto es como cuando vos vas al gimnasio. Si vos haces un ejercicio aislado una vez cada tanto, no tiene sentido. Vos tenés que enfrentarte al deportista que te vas a enfrentar, sea árbitro, jugador de fútbol, jugador de tenis, según el puesto, según lo que vaya a hacer. No es lo mismo un línea que lo mismo un árbitro, es eso, y plantearle un ejercicio. Bueno, vos necesitas más corte prefrontal, tálamo, esto, y tenemos estos ejercicios para esto es para esto, y se planifica el ejercicio de acuerdo en realidad a lo que sea. En cuanto a lo que son las escuelas, nosotros lo que hacemos es una introducción, porque a los niños de 5, 6, 7, 8, no podés introducirle lo que es la táctica. Eso no existe, ¿no? O sea, en su cerebro no está la táctica. Vos tenés que darle la capacidad de poder ir permitiendo todo lo que es la percepción de los sentidos, de diferentes, tanto sea auditivo, visual, más en realidad a través de eso integrarle todo lo que es la parte motora, coordinación, saltos, ¿no? Y bueno, y por ahí más o menos. Pero en cuanto a respecto a lo que me dijiste, lo que preguntaste de los árbitros, la devolución fue entretenido y agotador, pero no podemos tener un resultado final porque fue una semana. Bien, ustedes lo hicieron también con futbolistas. Lo hacemos y lo hacen con futbolistas profesionales. ¿La resultancia es similar? No. Che, muy entretenido. ¿Cómo fue? No, la resultancia es... notamos que mejoramos desde el punto de vista visual. Notamos que ahora miro si juego en el medio, que veo un poco más el lateral. Mostramos que, por ejemplo, nosotros practicamos mucho lo que es también el fútbol now. El fútbol now que nosotros le llamamos uruguayo, porque no tenemos la tecnología de tener toda esa cantidad de arcos. Lo que sí lo manejamos son con estímulos tanto visuales como... Explícale a la gente que no todos saben qué es el fútbol now. El fútbol now fue el ejercicio que puso Juanjo. Exacto, que lo que hace es un jugador se para en el centro de la cancha y en realidad se le tira solamente de un costado, le tiramos una pelota y hay 6 luces que se prenden alrededor. Cuando se prende una luz, lo que hace es que vos tenés que recepcionar la pelota, o sea que primero practicás el control y tenés que tener una visión 360 porque tenés que mirar en todo alrededor para ver qué luz se prendió, y a la luz que se prendió, a ese lugar vos tenés que tirar la pelota. Perfecto. Eso mezcla. En el caso, a veces lo hacemos con la luz, pero la luz cuando prende suena. Entonces, si lo hacemos en silencio, practicamos lo auditivo, practicás lo visual, practicás lo que es la recepción y el tratar de estar atento a los 360 grados. Este tipo de trabajos y ejercicios de neurociencia vinculado al deporte, ¿cuánto incide que la persona que lo reciba, más allá de la motivación que digamos que perfectamente la tienen, esté desde el punto de vista físico entrenado a que no esté tan entrenado? No, el entrenamiento físico es fundamental porque los ejercicios habitualmente del neuroentrenamiento demandan un ejercicio, una actividad física intensa. A lo que voy es, si tu entrenamiento físico es malo, cuando vos te sometas a algo que es cuando nosotros queremos llegar, el hecho, por ejemplo, del fútbol now, si le tiramos 2 pelotas,
el resultado de las 2 primeras es casi 100% de acierto. Pero la 9ª y la 10ª, ahí es cuando vos falla. ya te vas cansando y Claro, ya empezás a fallar. claro, y claro. ahí es cuando vos tenés que tener el plus. Porque el jugador de fútbol o el juez, los primeros, ¿qué pasa en el fútbol? El árbitro en los primeros 30 minutos habitualmente no tiene un inconveniente. Pero los últimos 70, 80, 90 es cuando se producen los errores. Pero que es casualidad porque el partido... No, porque también desde el punto de vista cognitivo y visual, cuando vos te vas cansando, vos que jugás al pádel, pillo, cuando vos te vas cansando, tu visión se va achicando. Exactamente. Entonces vos tenés que entrenarlo para llegar a ese resto de mejor. Entonces, lo físico influye, y obviamente, si haces una estadística de los tantos fallos, como por ejemplo la declinación, los últimos minutos es cuando se cometen más errores. Eso es, obviamente, que va de la mano de lo físico, pero lo físico te lleva a tus errores cognitivos. Hay técnicos de fútbol que le dicen a sus jugadores, tengo que hacer una pausa cortita y entrar en los últimos minutos. Está todo barato, todo fenómeno, muchachos. Los últimos 5 minutos no podemos recibir goles, ni del primer tiempo ni del segundo tiempo. Y creo que de alguna manera es el técnico que le está diciendo a los jugadores, muchachos, acá cuando tenemos que estar más atentos, que va en, digamos, situación opuesta al cansancio y al deterioro físico que vos vas teniendo con el desarrollo justamente Mirá, esto es un segundo. del partido. Esto cuando nosotros hablamos en el inicio, que es entrenar el corte prefrontal, que es la administración del foco, uno de los ejercicios que nosotros hacemos es el ejercicio de las 24 imágenes. ¿Cuáles son? Tú imagínate que tenés 24 imágenes en una pared, donde vos venís corriendo, yo te doy la orden y vos tenés que tocar una de esa imagen. Nada. Toco la A. Vuelvo y tengo que devolver la pelota o pasar o pegarle la pelota a un arco chico que lo tenés. Vuelvo, eso es sumamente agotador, anaeróbico. Claro. ¿Pero qué va pasando? El mayor foco, ¿dónde está? Eso es distracción. El mayor foco es cuando vos tomás el impacto de la pelota. La primera la hacen bien, las últimas 5 ya se empiezan a errar. Y es lo que pasa, por ejemplo, en el jugador, cuando llega extenuado, Claro, que vos decís, claro. ¿cómo erró ese gol? Claro. Si ese jugador se lo entrena para administrar el foco en el momento que va a tener la pelota, va a tener ese plus. Porque lo otro es concentración mínima, Claro, es distracción. claro, lo más claro. importante es eso. Y Es eso el yo momento que impacta la pelota. No es lo mismo el primero o el segundo que el 24º. Esa es la administración del foco. Para el árbitro, viene, va, cuando la pelota entra al área, ahí tiene que cargar el máximo foco y se desatiende. Se Claro. desatiende quiere decir que no, que se olvida, pero ahí baja. Claro. Y eso es aprender a administrar el foco que se plantea durante varios ejercicios. Obviamente, Me pone 555 y dice, Pillo, entro a laburar, me pierdo los últimos minutos de la nota. ¿Me la pueden pasar? Sí, te la vamos a pasar y la nota la vamos a dejar subida en YouTube en Tirando Paredes. Dice, me decís después cuál es el Instagram del doctor para ver los ejercicios. Muchas gracias, muy buena la entrevista. Vamos por partes, Mauricio. Ustedes están haciendo un laburo muy interesante por lo que me cuenta Gustavo. Danos detalles de si yo tengo ganas, a mí me interesa, o tengo un hijo que quiero llevarlo, ¿dónde lo tengo que llevar? ¿Dónde me contacto? ¿Con quién me comunico? mirá, el Primeros Toques es el nombre en realidad del proyecto, porque abarca más allá de 3 escuelas que nosotros tenemos entre 5 y 12 años. También entrenamos a jugadores profesionales. También ahora inauguramos lo que es un escáner deportivo. El escáner deportivo, en realidad, Primeros Toques consta de algo que para nosotros, que fue parte de la charla, es tratar de obtener datos y de medir las capacidades que los deportistas en realidad logran tener para poder mejorar. Vos no podés mejorar algo que en realidad no medís. Yo como médico, si tú venís a mi consulta, lo primero que me vas a decir es, mirá, quiero saber cómo está el colesterol, ¿qué tengo que hacerte? Y bueno, te pido un perfil lipídico, vas y me lo traes y a partir de ahí yo te puedo plantear un tratamiento, decir, bueno, vas a tener que tomar una estatina, vas a tener que hacer actividad física, pero si yo no evalúo desde el punto de vista físico y también obviamente visual, no lo ponemos. Entonces el escáner deportivo, contamos con una tecnología traída de Estados Unidos, que es lo último, que es lo que usa la NBA, que es una Howdy Dynamics, que es una plataforma para poder medir cuánto saltás, cuál es el impulso con una pierna, con otra pierna, en realidad la fuerza del tren inferior, FMS, que también te mide la flexibilidad y movilidad, en realidad que eso te predispone o también te dice qué es lo que tenés que mejorar para prevenir lesiones. Es fundamental. Valoramos también, en realidad ya la tecnología ha avanzado y la fotocélula, que muchos cuadros del fútbol uruguayo lo tienen, es poder medir cuál es. Acá se mide, este jugador es rápido, pero es rápido
rápido lo decimos nosotros, entre comillas, al uruguayo. Pero está bueno tener números e incluso de obtener datos, porque el dato vale mucho. El decir, bueno, a través de la fotocélula que te mide la velocidad exacta con lo que vos corres, como cuando te multan en el tránsito, te están sacando la foto y te va midiendo de si estás rápido, porque los 30 metros los corre en 3 segundos y con pelota, mirá qué rápido que es. Esos son datos objetivos que yo, incluso dirigente, en realidad me puede llegar a interesar decir qué es lo que voy a comprar. Un jugador que tiene una flexibilidad y una movilidad óptima, que tiene un salto en realidad que también es óptimo, con datos objetivables, porque todo está grabado y editado y firmado, y lo mismo también en el caso de lo que puede ser la valoración visión, para poder después entrenarte la visión. O sea que hay material, digamos, de última tecnología traído de los Estados Unidos. Bien. Exacto. Primeros Toques, ¿dónde está Primeros Toques? Nosotros en nuestra escuela tenemos 3 escuelas para 5 a 12 años, que estamos ubicados en Alejandro Gallinal 2111. Ese es nuestro complejo de neuroentrenamiento. Si bien las 3 escuelas, una la tenemos en el Prado, la otra la tenemos en la zona de Tres Cruces y la tercera la tenemos en Malvin. Y bueno, el escáner deportivo es otro que recientemente lo estamos inaugurando y bueno, encantados en realidad con el proyecto. Está muy bien. En redes sociales, ¿están por Primeros Toques? Sí, Instagram, Primeros Toques, y ahí aparecen los celulares de contacto en realidad, tanto para la escuela como lo que pueden ser para entrenamiento de jugadores u otro tipo de deporte. Primeros Toques nace como una propuesta innovadora integral en el área deportiva debido a que fusiona la evolución de la ciencia en lo que respecta al proceso neuroquímico que sufre el cerebro y la evolución de la ciencia en lo que respecta al movimiento, entrenamiento físico en la ecuación de enseñanza, aprendizaje. Dichos enfoques provienen desde el punto de vista médico y de la actividad física como tal. Esto es el concepto justamente de Primeros Toques que ustedes están desarrollando. ¿Cuánto hace que están en el mercado? 1 año. Con Primeros Toques ya 1 año. Sí, 11 meses. 11 meses que estamos en el mercado. Ahí está muy bien. También quiero contar en realidad que el equipo consta en realidad todos de lo que es neuroentrenadores. Hay un profesor de educación física que es máster en biomecánica, en realidad, que nos apoyamos mucho con el tema del escáner deportivo. Está Mario Regueiro como jugador, como ex jugador profesional. A lo que voy es que esto también, del palo de la medicina, siempre la actividad más enriquecedora era aquella que era multifacética. Entonces contamos con un equipo en realidad donde tenés un jugador de fútbol de la experiencia de Mario, contamos con profesor de educación física, con neuroentrenadores, con 2 médicos. Entonces se hace en realidad que a la planificación del entrenamiento sea mucho más integral, capacitados, exacto, ¿no? Para poder desarrollar esto, ¿no? Bien, perfecto. Gracias por estar. A cuenta de mayor cantidad, seguramente en algún tiempo vamos a volver a contactarnos y nos vas a visitar nuevamente para seguir profundizando toda esta realidad. Este concepto que manejamos nosotros, que se maneja en el fútbol, la actividad profesional amateur, vinculada al tema de los árbitros, es un tema muy interesante para poder seguir desarrollando en función del laburo que hace Gustavo acá con nosotros en Tirando Paredes. Gracias por estar, son muy gentil, muy amable. Pillo, JJ, Gustavo, gracias. Y a la banda también juvenil de Tirando Paredes. Primeros Toques, en Instagram, Primeros Toques, ahí está toda la información para que se puedan contactar.